Con esta celebración eucarística con la que vamos a iniciar, iniciamos propiamente lo que es ya conocido como la Semana Mayor. Es Domingo de Ramos. Recordemos que el sábado en la tarde ya son las vísperas del domingo y pues yo les hago una atenta invitación para que inviten a sus amigos, a sus familiares, a los miembros de la comunidad parroquial, amigos, para que se conecten también en esta celebración eucarística. Esta celebración reviste la importancia de que es el inicio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos para que participen de todo corazón, a pesar de que estamos por medio del Facebook o de YouTube. Toda esta información les va a ayudar para vivir la espiritualidad cristiana, para estar todos en sintonía con el Señor. Muchísimas gracias. Nos preparamos. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando la Semana Mayor, la Semana Santa, y es santa porque es la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el centro de nuestras vidas. Para poder participar dignamente necesitamos estar purificados y para ello debemos pedir perdón por nuestros pecados. Reconozcamos delante de Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestimentas, y se juegan mi túnica los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que le temen, que el pueblo de Israel siempre le adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Y él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaban a la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: yo te aseguro que esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí
velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase de lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró dormidos. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado la señal: Es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento dijo Jesús a la multitud: ¿Soy acaso un ladrón para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Habla blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetaron. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto,
Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban ahí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió el anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces un famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador le preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte: Que sea crucificado. Al ver que no se llegaban a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo:
Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a todas las guardias alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: Salud, Rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella lo golpearon la cabeza. Después de haberse burlado de él, quitaron el manto, lo pusieron de nuevo a sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron a un hombre de Cirene llamado Simeón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y movían la cabeza diciendo: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó con alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. De rodillas. Inmediatamente, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron de las tumbas después que Jesús resucitó. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba,
se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día. No sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tantos profetas que hubo en el Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Todos estos grandes profetas, su propósito fue hablar del futuro de Israel por la venida del Mesías. Y no solamente profetizaron acerca de la venida del Mesías como Salvador, haciéndose hombre en las entrañas de una mujer virgen, sino también anunciaron el padecimiento, los sufrimientos, el dolor que la salvación iba a traer a la humanidad. La salvación se dio a través de un sufrimiento tremendo. El libro de los Hebreos y el Antiguo Testamento dice: sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de los pecados. Por eso siempre en las religiones, incluso en las paganas, siempre que se cometía alguna ofensa, algún pecado, algún mal, la única manera de poder recibir redención o salvación o perdón era mediante el sacrificio de un animal inocente, como un cordero, un cabrito, una res. Era sacrificado porque se ponía sobre ese animal los pecados que se habían cometido. Se sacrificaba el animal, se derramaba la sangre y así los pecados de la persona quedaban cubiertos, perdonados. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, se llevaba esta práctica y todos los años y todos los días se hacían sacrificios rituales, en la mañana y en la tarde, ofreciendo a Dios la sangre de animales para obtener el perdón de los pecados. Pero los profetas ya habían anunciado que esto no sería así, que Dios aborrecía ese tipo de sacrificios, que Dios consideraba imperfectos todos esos sacrificios, no porque los animales fueran imperfectos, sino porque no había una verdadera conversión de corazón en las personas que hacían sus sacrificios. El Señor decía: aborrezco porque ustedes hacen esos sacrificios creyendo que con eso me van a comprar a mí. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿De qué me sirve que ofrezcas tus sacrificios cuando atentas contra el pobre y contra el débil? Cuando
haces daño al extranjero, cuando usurpas lugares que no te corresponden. Y Dios mostraba su descontento de ello. Y por eso los profetas decían, pero llegará un día en que en un solo sacrificio hará que Dios perdone a la humanidad. Desde el amanecer hasta el anochecer se hará una oblación agradable a Dios en todas las naciones. Todas estas profecías se van a cumplir momento tras momento. Pero desde la noche de Jesús, que estuvo en la cena con sus apóstoles, hasta su crucifixión y muerte, se cumplieron más de 300 profecías dadas en la antigüedad. En unos 2 días se hizo un rápido cumplimiento, tal como los profetas lo habían dicho, así sucedieron las cosas. Es muy interesante porque toda la palabra profética, como había dicho el Señor, no dejará de cumplirse. Y también todavía existen profecías para el futuro hasta la segunda venida de Jesucristo, porque Jesucristo prometió que Él volvería. Y el día que Él vuelva, dice, entonces la nación de Israel se dará cuenta de aquel que traspasaron y harán dolor y gemirán de dolor, porque descubrirán que aquel que sus antepasados crucificaron era el Señor de la gloria. Todas las profecías que escuchamos aquí, por ejemplo de Isaías, que dice, mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que yo lo escuche como discípulo. Jesús oraba día tras día para escuchar la voz de su Padre y así realizar la misión que se le había encomendado. Y narra perfectamente lo que Jesucristo sufrió. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Profecía tras profecía se cumplió en Jesús. ¿Y qué nos dice después San Pablo? El hombre que rechazaba a Cristo, el hombre que perseguía a los seguidores de Cristo, que seguían el camino, porque así se llamó primeramente la religión cristiana, los del camino de Jesús. Y Pablo los rechaza, busca su muerte. Y en un momento Jesús se manifiesta a él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues. Años después encontramos este maravilloso himno que San Pablo entona, que Cristo, siendo Dios, no consideró aferrarse a sus prerrogativas divinas. Era el Hijo de Dios en el seno del Padre, con toda la gloria y adoración que merece, donde todos los ángeles, arcángeles, toda la creación misma le adoraba en unión con el Padre y el Espíritu Santo. Él dejó todas esas prerrogativas divinas y se anonadó, se hizo un ser humano. Y más que eso, tomó la condición de humano en el nivel más bajo para convertirse en un siervo, en un servidor. Por eso la profecía del antiguamente dice, los reyes verán algo que era incapaz de comprender. Dice, quedarán todos asombrados y quedarán demudados al descubrir estos misterios que Dios había guardado desde antiguo. Y se hizo igual a nosotros, menos en el pecado. Y por obediencia a su Padre, entregó su vida. Por eso vemos a Jesús orando en el huerto de Getsemaní, Padre, si es de mí que pase este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús estaba en Getsemaní orando, estaba en una oración de agonía, por eso su cuerpo sudó sangre, por el dolor de lo que iba a enfrentar. Pero para eso había sido preparado, para eso había venido a este mundo. Y así como su madre dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí como tú quieres, Jesús también ante su Padre dice, hágase en mí según tu plan perfecto. En la antigüedad encontramos a un hombre anciano, Abraham, que recibió la bendición de aquel hijo que tanto amaba, su hijo Isaac. Y un día Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham fue al desierto y en un lugar específico, en obediencia, puso a su hijo en un altar de madera. Toma el cuchillo
y está a punto de sacrificar a su hijo cuando escucha la voz del ángel: detente, Abraham, no lo hagas. Dios ha visto que no has escatimado ni a tu hijo para obedecerlo. Y en eso ve un cordero que toma y sacrifica. Y Dios le dice: por lo que has hecho, yo te bendeciré, y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el tiempo de Jesús, Jesús se presenta al Padre y le dice: si tú quieres, yo acepto tu voluntad. Y Dios permitió que su hijo fuera sacrificado. Por eso San Juan narra: porque de tal manera amó Dios al mundo que le dio a su hijo, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. No es solamente el amor de Jesucristo hacia nosotros, es el amor de un Padre eterno que creó el universo, que te hizo a ti y a mí, que nos dio todas las condiciones para ser felices en la gloria, y que por nuestra propia culpa, nuestra desobediencia, nuestro pecado nos apartó de Él. Y Él siempre está extendiendo sus manos. Extendí mis manos a un pueblo que no me quiso recibir. O muchos de nosotros somos como el hijo pródigo, que regresamos después de haber cometido tantas infidelidades, tantos pecados, que nuestra vida se ha vuelto roja de sangre por los pecados que hemos cometido. Pero cuando estamos con un arrepentimiento, como dice la Escritura, le vio el Padre cuando estaba lejos, y hacia Él corrió, lo abrazó y lo besó. Porque ese hijo pródigo somos tú y yo. Y ese Padre nos amó tanto que sacrificó lo más precioso para Él, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Por esa obediencia de Jesús, que no cometió ningún pecado, Él era puro y sin mancha. Él no tenía nada que perteneciera a Satanás. Él era puro, limpio, impecable. Por eso el profeta Juan el Bautista dice: he allí el Cordero que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo no solamente cubre los pecados. La sangre de Cristo viviente tiene el poder para quitarlos, desaparecerlos, hacerlos nada. Ese es el precio de nuestra salvación. Y por eso cuando Jesús aceptó la muerte, en la muerte más ignominiosa que se puede imaginar, la muerte de la cruz, porque todo aquel que penda de la cruz es maldito. Jesús tomó mi maldición y la tuya. Ni con un sacrificio personal, ni crucificándonos nosotros mismos podíamos obtener el perdón de nuestro pecado. Solo mediante la sangre de Jesús se obtuvo el perdón y la paz. Y ante esa humillación de Jesucristo, porque fue crucificado desnudo, completamente, en exhibición, lo más vergonzoso que puede sucederle a un ser humano. Porque Jesús tomó los pecados, las burlas, los escarnios que cada ser humano ha vivido. Jesús te comprende. Jesús comprende tu dolor. Jesús comprende los daños que has recibido, porque Él los vivió por ti. Él lo padeció por ti, para que tuvieras libertad. Y por eso San Pablo llega a decir: por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que está sobre todo nombre, sobre los ángeles, los arcángeles, los serafines, más allá de todas esas jerarquías, le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en las profundidades del infierno. Porque todo está sujeto a Jesucristo, el Señor de la historia, del universo, de nuestra vida. Ese es el precio que Jesucristo pagó. Ese día de Ramos entró a la ciudad de Jerusalén. Las gentes pusieron sus mantos, agarraron hojas de palma y decían: bendito sea el que viene en nombre del Señor. ¿Quién iba a pensar que una semana después, esa misma multitud cantándole alabanzas, muchos de ellos estarían gritando: crucifícalo?
¿Cuántas veces ha sucedido con nosotros? Criticamos a Pedro porque negó al Señor. ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos negado en muchas ocasiones? Y volvemos arrepentidos al confesionario y Jesús nos vuelve a perdonar. ¿Cuántas veces hemos sido tal vez como Judas y hemos tenido el remordimiento y no un arrepentimiento sincero? Y sin embargo el Señor espera el momento para perdonarnos. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos nos hemos alejado, todos nos hemos manchado. Pero esta es la oportunidad en esta semana en que podemos ser blanqueados en la sangre del Cordero una y otra vez. Porque para eso vino el Hijo del Hombre, para rescatar lo que se había perdido. Padre, toda tu palabra se ha cumplido. Padre, te damos gracias por el don de Jesús, el don de nuestra salvación. Te pido que todos los que están escuchando en esta misa sean tocados poderosamente por el don de tu Espíritu Santo y nos concedas la gracia de una Semana Santa en silencio y recogidos para poder comprender este plan maravilloso de tu salvación. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En la cruz Jesús contestó la oración del ladrón. Presentemos nuestras preocupaciones al Señor de la vida. Por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos ante esta mesa, para que perseveren en la oración y apoyen a los que van a recibir los sacramentos de iniciación, roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor. Ahora en silencio, donde quiera que estemos, escuchando este servicio, que podemos poner nuestras peticiones personales a disposición de nuestro Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y hoy voy a ofrecer la misa para el eterno descanso de Rocky Rodríguez. Oremos al Señor. Te Te rogamos, Señor. Señor Dios, tú aceptaste el sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Ahora recibe estas peticiones y las que están en nuestro corazón. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para la liturgia eucarística. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todos mis delitos y quede yo limpio de todos mis pecados. Las misas que celebramos también sea por Eduardo González, su cumpleaños. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la Santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana,
Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Juan Pablo II y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, Jorge su asistente, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas en Cristo, vamos a darnos unos a otros una señal de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, gracias al Padre Rubén, gracias al diácono, a su esposa, gracias a Adán también que hace posible esta transmisión en vivo. Gracias a los también que participan el más activamente que se puede en este tiempo, es de contestar a su casa, de compartir el enlace, y también gracias a todos los que han apoyado por las oraciones, eso es el más importante, pero también por su apoyo económico a la parroquia de Reina de la Paz. Tenemos el enlace también, entonces gracias. Estamos en un tiempo difícil, pero los gestos pequeños, incluso a distancia, significan mucho. Entonces, muchas gracias por todas sus oraciones. El segundo anuncio que tengo es que había mencionado una sorpresa la semana pasada. Entonces, la sorpresa es una camiseta que es designada por alguien que habla francés. Soy yo. Entonces, es para recaudar fondos. Los detalles en las semanas próximas, porque no sabemos exactamente cómo podemos distribuir eso, pero tenemos aquí el modelo también. Es Juan Pablo, el seminarista, cuando era más joven y un poco menos de barba, cuando los que cortan el pelo no estaban cerrados ahora. Entonces, sí, vamos a ver qué pasa, pero eso es para que Jesús sea viral. Tenemos el virus que se está propagando en el mundo entero, pero el que necesitamos propagar es Jesús, como lo dijo tanto bien el Padre Rubén en su homilía. Y también inmediatamente después de la misa vamos a tener una pausa, entonces quedarse ahora para recibir la bendición, pero después vamos a tener algunos minutos para que si tienen palmas se pueden ir a traerlas, porque vamos a tener la bendición de los ramos. Entonces es el domingo de Ramos, pero estamos siguiendo las maneras que deben ser ahora en este tiempo, pero es una tradición bonita. Entonces, si tenemos suficiente tiempo, también pueden ir al vecino para cortar los ramos. No hacer eso, ¿okay? Porque no hay posibilidad de confesión ahora, entonces no hacer eso. Entonces, sí, el Señor quiere que continuemos de tener la alegría incluso en estos momentos difíciles, y el Padre Rubén va a bendecir las palmas que tenemos aquí, y por medio de la cámara vamos a hacerlo en su casa también por la grabación. Y si tienen agua bendita, a usarla, pero si no, el Señor provee, entonces eso es la cosa. Entonces, muchas gracias otra vez, y continuamos de compartir el virus de Jesús, el que ha dado su vida por nosotros, derramado su sangre. Inclinamos nuestras cabezas para recibir la bendición sobre todos ustedes también. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, podemos seguir en la paz de Cristo. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Nos permiten un momentito para prepararnos y hacernos la bendición de las palmas, que ustedes con la fe que tienen la van a recibir en sus casas y la pueden poner con mucha gente como una tradición, poner en las puertas, recordando que Jesús está pasando y es el Señor de nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. A tu nombre daremos gracias por tu amor y tu lealtad. Te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. Te damos gracias, Señor, de todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Queridos hermanos, hemos preparado nuestros corazones durante todo la Cuaresma y hemos hecho penitencias y hemos caminado haciendo obras de caridad, y hoy nos hemos reunido como iglesia para participar de esta bendición de los ramos que recuerda el momento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo su entrada victoriosa a la ciudad de Jerusalén. Recordando con toda devoción y amor, recordemos esa entrada de Jesús, y en la cual también nosotros participaremos en su entrada gloriosa en el cielo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si ustedes tienen agua bendita en sus casas, pueden esparcerla sobre sus ramos. Bendice, Señor, estos ramos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganles que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión que he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos su manto, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: ¡Hosana! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con este rito de la bendición,
Sus ramos han sido bendecidos y pueden ser colocados en sus casas, en el interior o en el exterior, como una manifestación de su fe cristiana católica. Y pues les pedimos que estén atentos a todos los servicios litúrgicos, los servicios de piedad que vamos a estar dando aquí en nuestra comunidad parroquial. Agradecemos mucho su presencia espiritual, porque sabemos que están orando fuertemente y esta intención de oración sea para que pronto termine esta pandemia, esta situación, y enfoquemos nuestros ojos en esta semana en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios los bendiga. Buenas noches.